hoy en día tenemos el mismo mandamiento de Dios, y es que Dios quiere que marquemos la diferencia. Dios quiere que seamos apartados, que seamos distintos. Y el problema de la iglesia de hoy en día es que la iglesia quiere ser igual que los del mundo, copiar todo lo del mundo, imitar todo lo del mundo, pero tener las bendiciones de Dios, y no se puede. Desde el Antiguo Testamento, Dios a su pueblo le demandaba que no hiciera lo mismo que hacían las otras naciones. Es más, cuando Josué va a tomar la tierra prometida, una de las razones por las cuales Dios le da esa tierra a la nación de Israel es por las abominaciones y las prácticas que ellos hacían allí, que Dios aborrecía. Entonces Dios les dice: yo les voy a dar esa tierra, pero no para que ustedes hagan lo mismo. Si ustedes van a hacer lo mismo, no tiene sentido. Y ellos siempre le prometían a Dios que se iban a portar bien, pero luego volvían a hacer lo malo. Pero como era un pacto que Dios había establecido con ellos, que era un pacto condicional, ese pacto establecía que si ellos se portaban bien y guardaban los mandamientos de Dios, Dios los iba a bendecir y a prosperar. Usted se pone a estudiar en historia acerca de la adoración a dioses, los aztecas, los mayas, y todas las culturas siempre se preocupaban que el Dios al que ellos adoraban les diera el agua a su tiempo, para las cosechas, todo lo que ellos necesitaban. Entonces, una de las promesas de Dios es que Él les daría todo al tiempo, ¿no? Y ellos a su vez iban a vivir conforme a las normas, los mandamientos que Dios establecía. Hemos estudiado también uno de los problemas del pecado más grande que cometió Salomón, que empezó bien, pero luego él faltó a una de las promesas de unos mandamientos, y era que no se podían casar con mujeres extranjeras, que ellos no debían unirse, no debían mezclarse. O sea, si usted se pone a ver lo que Dios le demanda a la iglesia de Cristo, hoy en día es lo mismo que le demandaba a la iglesia, a la nación de Israel, ¿no? Por eso hoy en día la gente mezcla toda la cultura judía con la cristiana, y es una, como se dice, hay una mezcolancia que muchos hacen, pero hay unas diferencias, aunque es muy parecido lo que Dios le demandaba a ellos y nos demanda a nosotros, pero no es exactamente igual, porque ellos estaban bajo un pacto condicional, un pacto que les decía: si ustedes se portan bien y hacen lo que yo les digo, de manera voluntaria, porque ellos pactaban con Dios y le decían: sí, nos vamos a portar bien y no vamos a adorar a otros dioses, en recompensa yo los guardaré de sus enemigos, no tendrán enfermedades, la lluvia vendrá en su tiempo, sus cosechas serán prósperas. O sea, ellos tenían unos requisitos: a los 7 años tenían que libertar a los esclavos, a los 7 años se libertaba de las deudas, muchas normas que se llama la ley de Moisés, que es la que Dios estableció con su pueblo, y les dijo: así ustedes vivirán, y si ustedes hacen todo esto, les va a ir bien. Ahora bien, hoy en día, Dios también con sus hijos, los que nos llamamos cristianos, hijos de Dios, Dios también establece principios que nosotros debemos cumplir para que nos vaya bien. Con esto no estoy diciendo que estamos bajo un pacto condicional y que si yo no hago eso, me va a caer una maldición. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando que hay unos principios que son eternos, que Dios ha establecido desde la antigüedad, que siguen vigentes, y solo si yo vivo conforme a esos principios voy a obtener los resultados que lleva a esos principios. Y el principio que vamos a estudiar hoy es la lealtad. En el reino de Dios, la lealtad es un principio inamovible, de tal manera que el Señor Jesucristo vino a enseñar que no se podía servir a dos señores, porque amarías al uno y aborrecerías al otro. La lealtad, hay personas que dicen que amiga de todo mundo y se la lleva bien con todo mundo. Eso no existe. Siempre tu corazón se va a inclinar más hacia otra persona. Por eso Jesús dijo: no se puede servir a dos señores. Ahora que estamos viviendo ese conflicto en Medio Oriente, es tan abierto que usted tiene que decir por qué país se decanta. Las naciones tienen que manifestar a qué nación apoyan. No, yo me la llevo bien con todas las naciones. No existe eso. Y más cuando hay problemas. ¿Sabe cuándo se mide más la lealtad de alguien? Cuando hay problema y hay conflicto. Cuando hay problema y conflicto, tú debes decidir a quién apoyas. Y a la persona que tú apoyes, a esa tú eres leal.
En esos días pasaba en las noticias del presidente argentino, que es un presidente bastante polémico, creo que se llama Javier Milei, y hablaban acerca de él, que estuvo en Jerusalén, estuvo en el Muro de los Lamentos, allí, del segundo último templo que se construyó de la nación de Israel, y él se ha decantado y ha mostrado al mundo entero su apoyo a la nación de Israel, de tal manera que ha dicho que la embajada argentina la va a pasar a Jerusalén. Pero él no puede hacer esa acción pública y después decirnos que yo también me la llevo bien con los palestinos. No funciona así. La lealtad tiene que ver a quién apoyo y de parte de quién estoy. Y a veces nos hemos engañado a nosotros mismos diciendo que somos personas leales y no lo somos. ¿Cómo se define la lealtad? La lealtad se define como un compromiso, escúchame bien, la lealtad se define como un compromiso inquebrantable, inflexible, que requiere mucha devoción y dedicado en amor. O sea, una persona fiel es una persona leal es una persona fiel, que siempre va a estar allí, pase lo que pase. Para nadie es un secreto que Estados Unidos es fiel a Israel, es leal a Israel. Y cuando Israel ha hecho cosas a nivel mundial que aparentemente no está bien, ellos han mediado para que no haya más conflicto, pero siempre han mostrado su posición. O sea, una persona leal es una persona que siempre va a mostrar su posición públicamente a quien apoya, de parte de quien está. Una persona leal es una persona que siempre va a permanecer unido a alguien, pase lo que pase. Es una persona fiel. Es una persona digna de confianza, es una persona que va a estar contigo en las buenas y en las malas. Y el Señor me hablaba que muchos tienen problemas de deslealtad. Y pregúntate hoy a cuántas personas tú le has sido fiel. Relaciones de pareja le has sido infiel, a tu jefe le has sido infiel. En el lugar donde has estado has sido infiel. Y Dios quiere hoy, iglesia, que aprendamos a ser personas leales, porque solo las personas leales alcanzan cosas grandes en la vida. Y tú debes escoger, nosotros debemos aprender a escoger a quién somos leales, porque depende a qué equipo te unas, así te va a ir bien en la vida. Usted llega a un trabajo, la gente siempre está hablando mal de los jefes y usted se une a los revolucionarios. No apoya a su jefe, empieza a robarlo por detrás igual que todo mundo. Eso no es una persona leal. Y la palabra de Dios nos enseña de personas que han sido leales. Daniel es un ejemplo de lealtad. Y él era judío y sirvió a un imperio impío. Sirvió a otro imperio, pero él le fue fiel a ese rey que no servía a su Dios, pero él estaba bajo el servicio de ese rey. Y por eso dicen que cuando Daniel iba a morir, el rey se puso triste, porque el rey dijo, no hay otro en el reino más fiel que Daniel. No me roba, no me engaña, siempre me dice la verdad. Y hoy yo quiero decirte algo, iglesia. Hay personas que dicen que son fieles, depende cómo el otro se comporte conmigo. Yo hoy te voy a decir con todo el amor y el respeto, la fidelidad no depende de cómo otra persona se comporte conmigo. La fidelidad depende de cómo soy yo, mis principios. Yo soy casada, yo tengo a mi esposo, y si él me es infiel, yo no le voy a ser infiel. Es que ese es el error del ser humano. Según él se comporta bien, depende cómo el otro se comporte, pero los hijos de Dios no somos así. Los hijos de Dios tenemos que escoger tener nuestros propios principios y nuestra propia convicción. Y que Dios guarde a mi esposo, pero es así. Y a todos los esposos y a las esposas. Yo cuando elijo serle infiel a alguien, traicionarle y engañarle, no es
porque el otro me traicionó. En el mundo hay mujeres, en especial las mujeres se pierden porque el hombre le ha sido infiel y ellas empiezan a competir con ellos. Y te digo sinceramente, mujer, tú eres la que te estás autodestruyendo. Cuando yo entro en una competencia que yo hago porque el otro hace, no, tú eres infiel porque te dio gana de ser infiel. Yo decido ser fiel primero porque yo tengo un pacto con Dios. Y el día que yo me casé, mi compromiso no fue con la persona, fue con Dios. Entonces, cuando uno le es infiel a la pareja, al primero que yo le estoy fallando es a Dios. Yo no soy fiel o infiel, depende cómo se comporta el otro. O la otra, yo soy fiel porque soy fiel a mis convicciones y sé a qué Dios sirvo, a quién sigo. Y sé que soy de su pueblo. Y Dios quiere que sus hijos marquemos la diferencia. No, yo soy cristiana o cristiano y mi esposa me fue infiel. Entonces, como ella lo hizo, Dios me da derecho a hacerlo. Eso no existe en el reino de Dios. El matrimonio es un pacto que yo hago primeramente delante de Dios. Y cuando yo violo ese pacto, al primero que yo le estoy fallando es a Dios antes que a mi pareja. Mi fidelidad hacia una persona no depende, escúchame bien, el ser una persona fiel no depende ni jamás dependerá de cómo se comporte el otro. Yo soy leal, yo soy fiel porque he decidido ser fiel y respetar al otro independiente de cómo se comporte. Y eso es lo difícil de ser hijo de Dios. Porque los hijos de Dios somos llamados a tener convicción y a que nuestros comportamientos no estén marcados por cómo se comporta otro conmigo, sino cómo dice Dios que yo debo comportarme. Y hay personas que no han avanzado en la vida y hoy Dios te dice, tú no has avanzado en la vida porque nunca le has sido fiel a nadie. Jamás has sido fiel. Jamás has tenido lealtad hacia nadie. Hay personas que se venden al mejor postor, al que ven que les conviene más aquí. Ay, yo te abrazo, besito, yo veo que con este me va a ir mejor. Y me le pego a este y me le pego. No hay lealtad en tu corazón, te dice hoy el Señor. Tú tienes que aprender a ser fiel y leal a Dios. Y tú debes ser fiel y leal a toda persona que Dios te mande a ser fiel y leal. Primero Dios, tu esposo, tu familia, tus hijos, tu pastor, tu pastora, tu iglesia. A mí me da igual a qué iglesia voy, usted no es fiel. La gente que va y lleva una vida a la carta y me muevo según mi conveniencia, al son que me toquen bailo. Y no soy fiel. No vas a prosperar jamás en la vida. Porque según la palabra de Dios, solo prosperan las personas que son leales. Las personas que tienen un compromiso inquebrantable. Las personas que deciden hacer lo correcto, independiente de cómo se comporten los demás. En el matrimonio no hay una cláusula que dice, tú serás fiel si tu esposo es fiel. No. La palabra de Dios dice que nos debemos ser fieles el uno al otro, pero eso es una decisión que cada uno toma. No podemos excusarnos y decir, ay, que como este me fue infiel, pues yo, y esa mujer empieza a acostarse con uno y otro, que para demostrarle al otro que ellas también podían hacer lo mismo, te estás degradando a ti misma, mujer. Déjalo o déjala que haga lo que quiera, pero tú sigues siendo fiel a ti misma, a ti mismo, respétate. Hermanos, nosotros no podemos tomar las decisiones dependiendo de cómo se comporten los demás. Y nos escudamos. No, es que ese jefe me puso a trabajar 1 hora más y por eso yo lo robé. Es que siempre hay una justificación para ser desleal. Pero eso es un autoengaño que nos formamos en nuestra propia mente. Eso se llama para calmar la conciencia. Pero en el fondo es porque tú tienes un corazón desleal. Y hoy Dios te dice, tú nunca has sido fiel a nadie. Te mueves según tu conveniencia.
Tú analizas a las personas y buscas quién se puede acomodar a lo que tú quieres y a ese le finges una fidelidad, pero jamás tú has sido leal y fiel a nadie. Y Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, Dios quiere que seamos prosperados. Pero si tú quieres la bendición de Dios, hoy el Señor te dice, si tú quieres mi bendición, empieza desde hoy a orar que yo ponga en ti un corazón leal y fiel. Primeramente a Dios. La lealtad es la que me hace permanecer, aunque hayan conflictos, aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades. No traiciono, no engaño, no robo. Y el Señor me decía, aquí hay muchas personas que han sido desleales con muchas personas. Y Dios quiere hoy que tú te arrepientas. Y si puedes, como digo yo, haz la lista de cuántas personas tú has traicionado en tu vida y le has engañado y has sido desleal. Novios, jefes, amigos, personas de tu propia familia, compañeros. Haz tu lista. Y si tienes la oportunidad hoy de pedirle perdón a esas personas, pídeles. Y dile, perdóname porque yo no he sido una persona leal contigo. Perdóname porque yo te dejé en la estocada. ¿Cuántas personas le va a pasar que, uy, no, nosotros aquí juntos y cuando llega el problema los dejan tirados y se hacen al lado del que más le conviene? Eso en el reino de Dios no sirve. Por eso David le oró a Dios y le dijo, crea en mí un corazón limpio. Estamos entendiendo, iglesia, por qué el reino de Dios permanece. Porque el reino de Dios tiene principios tan firmes, tan inquebrantables. El reino de Dios establece en nuestros corazones principios como el amor, la lealtad, la fidelidad, la verdad, que es imposible dañar a alguien que viva establecido en esos principios. Por eso es un reino eterno que va a permanecer para siempre, porque todos los que pertenecemos a ese reino, Dios va formando en nosotros esa estructura de amor, de lealtad, de fidelidad, y juntos, unánimes como un cuerpo, vamos avanzando, porque no hay lugar para la deslealtad, para la mentira, para la doblez. Y si tú eres pueblo de Dios, si tú te consideras hijo de Dios, tú debes vivir bajo estos principios. Aprende a ser fiel, aprende a ser leal. Primeramente a Dios, pero también a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu pastor, a tu pastora, a tu iglesia. No, veo un pastor y me voy corriendo a ver qué me dice, qué me profetiza. No eres leal. No tienes un compromiso inquebrantable. No eres digno de confianza porque tu corazón ni siquiera confía en Dios. ¿Sabes por qué? Porque ni a Dios le eres leal. Finges que le sigues, pero en tu corazón vives buscando el mejor postor. ¿A qué o a quién tú eres leal hoy en día? Que te pueden ofrecer lo que sea y tú dices, no, yo no lo cojo porque eso va en contra de Dios, porque yo tengo con Dios un compromiso inquebrantable. Y ese compromiso inquebrantable con Dios me requiere ser fiel y leal con las otras personas. Una persona que en verdad tiene temor a Dios va a respetar a su esposa, a su esposo. No quizás porque el otro se lo merezca, porque hay personas que se portan mal con uno y uno en su corazón dice que no se lo merece, pero Dios sí merece que yo sea leal. Y volvemos al mismo punto, iglesia. Una persona que no ama a Dios no puede amar a los demás correctamente. Y una persona que no es leal a Dios no va a ser leal a nadie. Porque es ese compromiso de esa relación con Dios que me lleva a ser una persona digna de confianza hacia los demás, como fue Daniel, como fueron Sadrach, Mesach y Abednego. Niegue a tu Dios. ¿Cuántas veces tú niegas a Dios por un plato de lentejas? ¿Cuántas veces tú niegas a Dios por un placer, por un momento de disfrute? No eres leal. Y hoy el Señor nos está llamando, iglesia, a serle fieles a Él. Dios está llamando a aquellos que dicen, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Estoy dispuesto a morir en el foso de los leones si es posible. Que me pongan el horno más ardiente, pero yo no te voy a negar.
Esos principios tienen que formarse en el corazón de uno, decir, Señor, yo soy fiel a ti. Yo te voy a escoger a ti sobre todas las cosas, porque Jesús, dice la palabra de Dios, que fue fiel en todo. Y tuvo ofrecimientos, porque ser hijo de Dios no significa que nadie nos va a ofrecer cosas, no. Ser hijo de Dios significa que yo decido escogerle a Él por encima de muchas ofertas, como lo hizo Jesús, que es nuestro modelo a seguir. Si tú quieres ser bendecido y prosperado en esta vida conforme a la voluntad y el diseño de Dios, necesitas tener un corazón fiel. ¿Sabe por qué? Porque la lealtad, la fidelidad es la que nos ayuda a permanecer. Por eso hay gente que vive cambiando de iglesia, vive cambiando de parejas, vive cambiando de pastores. Hoy me gusta ese pastor, mañana me gusta otro, porque no eres leal. En tu corazón no hay una fidelidad, ningún compromiso con nadie. Hay personas que tienen corazón de ramera. Sea hombre o sea mujer, se venden al mejor postor. Llegan a un lugar y analizan el que se ajusta más a sus intereses y van detrás de ellos. Como lobos. Se muestran amables, serviciales, pero su corazón no es leal. Y Dios dice que las personas desleales no permanecen. Las personas desleales no permanecen porque en Dios solo las personas leales podemos permanecer. Y necesitamos decidir ser fieles a Dios. Y vamos a ver bíblicamente que la lealtad no depende de cómo otros se comporten conmigo. La lealtad es una actitud de mi corazón donde yo decido ser leal o no. Estamos todos allí, segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. ¿Usted imagina un rey de 7 años? Para que una persona reine con 7 años, necesita alguien mayor de edad que tenga hacia él amor, aprecio, respeto y lealtad para que él pueda reinar. Porque ¿quién le va a hacer caso a un niño de 7 años? Tiene que haber un adulto responsable, un tutor que le haga respetar como rey con 7 años. ¿Quién le va a hacer caso a un niño de 7 años? Y que ese niño dé órdenes y que todo el mundo haga caso. Si no le hacen caso a uno ya mayor, imaginen un niño de 7 años. Pero esta es la historia de Joás, uno de los reyes de la nación de Judá. Dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. Padre Celestial, 40 años, empezó con 7 años a reinar. O sea que hasta los 47 años reinó. Dice, el nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos del Señor todos los días de ¿quién? De Joiada el sacerdote. O sea que ¿quién era el que cuidó? ¿Quién fue el que cuidó a Joás? Joiada. Joiada decidió ser leal a ese niño de 7 años. Aunque pudiera engañarlo, aunque pudiera mentirlo, es más, Joiada podía haberlo matado y tomar el poder, pero no. Joiada, según la palabra de Dios, era un hombre temeroso de Dios y sabía que el puesto de rey le correspondía a Joás. ¿Y sabe qué él hizo? Cuidar a ese niño, enseñarle, instruirle la ley de Dios, estar con él para que él hiciera lo recto delante de Dios. Él fue su tutor, él fue su cuidador, estuvo con él y lo hizo respetar hasta que Joiada llegó a la mayoría de edad y aún así Joás llegó a la mayoría de edad y ahí, aún así Joiada estuvo con él. O sea que este texto nos enseña que él fue un hombre fiel, leal, primeramente a Dios, porque Dios ya había establecido que en el trono de David solo iba a haber un descendiente de David. Y Joiada lo sabía y él respetó eso. Usted puede leer todo el capítulo y continuemos con el versículo 15. ¿Qué dice?
Joiada estuvo fiel a Joás, le ayudó, le instruyó para que fuera un buen rey conforme a la voluntad de Dios, y dice que ese niño hizo lo recto delante de Dios todo ese tiempo. Pero más adelante dice, ahí sucedieron varias cosas que usted ve que él quería reconstruir, no le hacían caso, pero Joiada siempre le ayudaba para que él pudiera ejercer su reinado correctamente. El versículo 15 dice, mas Joiada, ¿qué pasó? Envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. O sea que ese hombre dedicó su vida a ayudar a Joás para que el reinado de él se estableciera conforme a la voluntad de él. ¿Por qué? Porque en el corazón de Joiada había un temor de Dios y él quería que en su nación se estableciera la voluntad de Dios, tanto así que usted lee la historia bíblica, al menos lo que yo he encontrado, es el único hombre que no siendo rey fue enterrado en los sepulcros como si fuera rey y se le rindió el mismo honor como a cualquier rey por lo que hizo. Entonces dice, y lo sepultaron en la ciudad de David, y enterraban a los reyes, con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Mira, cuando nosotros somos personas leales y fieles, Dios hace que nos rindan honores y nos den posiciones que ni siquiera merecíamos. ¿Sabe por qué? Por la lealtad. La lealtad trae consigo un fruto, pero un fruto bueno, un fruto de honra y reconocimiento. Sigamos leyendo y miren lo que pasó. Dice, y con su casa muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó y desampararon la casa del Señor. O sea que ese hombre era la luz para ese rey. Por eso dicen que él fue un buen rey siempre y cuando tuvo ese tutor que era leal a él y le enseñaba los principios de Dios. Pero una vez Joiada muere, en el corazón de ese rey no había la verdadera fidelidad que había en Joiada. ¿Y qué pasa? Joás empieza a hacer lo malo delante de Dios. Hay personas en nuestra vida, escúchame bien, hay personas en nuestra vida que representan una bendición muy grande, que hacen que yo me mantenga cerca a Dios. ¿Por qué? Porque esas personas me motivan, me animan, Dios las pone ahí como ese instrumento, pero en ocasiones no las sabemos valorar. Y hoy yo te digo, valora a toda persona que te acerque a Dios. Es una bendición para tu vida. Y dice que después que murió él, los príncipes ofrecieron obediencia al rey y el rey los oyó y desampararon la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de ¿qué? De Acera. Ya empezaron a hacer lo malo. Y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen al Señor, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon, no quisieron hacer caso. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote, Joiada, o sea que su hijo era igual que el padre, fiel a Dios. Entonces dice que el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado al Señor, Él también os abandonará. Y mire lo que sucedió. La palabra de Dios nunca oculta nada. Pero ellos hicieron conspiración contra él, ¿contra quién? Zacarías, el hijo de Joiada. Y por mandato del rey, escuche bien, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa del Señor. Dígame si Joiada no se había portado bien con Joás. Sí, pero el corazón de Joás nunca fue fiel a Joiada, aunque ese hombre estuvo con él toda su vida ayudándole. Estamos entendiendo, iglesia, que la fidelidad no depende cómo otro se comporte conmigo, porque a veces somos infieles y desleales a personas que se han portado bien con nosotros. Me lo estoy inventando, no, lo estamos leyendo. ¿Cuántas personas se han portado bien contigo y aún así tú le has sido desleal? Mira, el mismo rey mandó a matar al hijo. Escucha, es que eso es fuerte. Mandó a matar al hijo de aquel que había dado su vida por él para que él reinara y fuera un buen rey.
¿Usted cree que este Joás tenía un corazón leal? No. Estamos viendo que a la luz de la palabra, la lealtad no depende de que alguien se porte bien o mal conmigo. Yo busco la excusa para decir que esa persona no se portó bien conmigo y por eso yo le fui infiel, por eso le traicioné, le engañé, pero estamos viendo la historia de alguien que fue fiel con él, que llegó a ser rey gracias a él, que le cuidó desde los 7 años para enseñarle a ser un buen rey, para enseñarle que hiciera las cosas conforme a la voluntad de él, y apenas él falta por su hijo decirle la verdad, mata al hijo de aquel que le fue fiel. ¿Cómo podemos llegar nosotros a ser de perversos cuando estamos separados de Dios? Mandó a matar al hijo de Joiada. Así el rey Joás no se acordó. Escuche, es que no me lo estoy inventando yo, léalo. El versículo lo dice. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, el Señor lo vea y lo demande. Usted puede leer los versículos de más abajo, que Dios lo vio y lo demandó, porque luego al Joás lo mataron. Porque esas traiciones delante de Dios no se quedan impunes. Y si tú has engañado, traicionado, mentido a personas que han sido fieles contigo, que te ayudaron en tu vida y tú luego lo dejaste en la estocada, hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de decirle, Señor, perdóname por el daño que le hice a estas personas que se portaron bien conmigo. Hay personas que les prestan dinero y después tú te vas por ahí a tus placeres y no devuelves el dinero que te prestaron cuando tú estabas en necesidad. Hermano, eso no se hace. Usted no puede ir por ahí de paseo, comprar ropa, llevarse buena vida sabiendo que le debe dinero a otros. Eso demuestra claramente que usted es una persona desleal, porque cuando usted estuvo en necesidad, esas personas se acordaron de usted. Y aquí que dice acerca de Joás, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. ¿Usted cree que si Joiada no lo hubiera cuidado, le había llegado a ser rey con 7 años que empezó? ¿Cuántas personas, con cuántas personas hemos sido desleales y se han portado bien con nosotros y la hemos dejado allí? Es tiempo, iglesia, de que en nuestros corazones se establezcan principios de Dios. Dios ha querido y quiere que se levante un pueblo de Él, que nosotros marquemos la diferencia. Y si usted tiene deudas con personas, de la cara, llámelas y dígale, mira, no he podido pagarte, estoy en una situación difícil, pero no suba fotos, esté paseando, comiendo, que mostrando buena vida y debes dinero. Eso es una persona desleal, es una persona que no es digna de confianza. Las personas que son dignas de confianza siempre dan la cara y dicen, mira, no tengo ahora para pagarte, pero en cuanto reúna, te voy a pagar. Van y oran, Señor, tengo esta deuda, ayúdame a pagarla. Señor, esta persona me ayudó. Hermanos, y hay personas en la vida que son desagradecidos, que olvidan lo que se han hecho por ti. Y cuando te sientes bien, te vas en contra de esa persona. Y da igual que no sea esa persona, si es el hijo de esa persona, tienes que guardarle el mismo respeto que le guardas a la persona que te ayudó. Y a mí me da risa la gente que dice que yo le tengo mucho cariño, pero le tienen manía a los hijos de uno. Eso no existe en el reino de Dios. Hermanos, Dios nos está hablando que seamos verdaderamente su pueblo y que vivamos bajo otros principios. El mundo funciona con tradiciones. Eso no lo vamos a encontrar todo el día, todos los días. Pero hoy Dios nos está llamando, iglesia, a ser personas con corazones leales, fieles. Qué bonito es, como decía el pastor Armando Alducín, dice, yo he organizado todo y he hablado con mi equipo de trabajo que el día que yo falte, mi familia tenga un salario. Porque los pastores en otros países no tienen pensión, como en España cuando uno se da de alta y todo. Pero él dice, yo he hablado con mi equipo de trabajo y ellos saben que el día que yo falte como pastor, ellos van a sustentar a mi familia.
pero porque tiene a su lado personas fieles que saben que van a respetar el trabajo que hizo el pastor Armando Alducín. Hermanos, el reino de Dios, los que somos del reino tenemos que movernos bajo esos principios, y esos principios nos traen seguridad y protección. Qué bonito es uno saber que un día uno no va a estar, pero van a haber unas personas que van a respetar a nuestros hijos y los van a cuidar como si estuviéramos nosotros. Estamos hablando que no estamos hablando de lo normal. Estamos hablando de los principios del reino de Dios. Por eso es un reino que permanece en amor, en lealtad, en fidelidad, porque Dios quiere que sus hijos seamos diferentes. Que sus hijos seamos dignos de confianza, que seamos leales, que tengamos ese compromiso inquebrantable con alguien que Dios ponga en el corazón y uno diga: llueva o truene, yo voy a estar a tu lado. Las iglesias se sostienen bajo esos principios. Personas que duran años y años sirviendo al lado de su pastor, de su pastora, ayudándolo en la obra que Dios le encomendó. No el que está pensando a qué horas la quita o lo quito para ponerse él. Eso en el reino de Dios no existe. En el reino de Dios existe la lealtad, existe el amor, existe la unidad, un compromiso sincero, genuino. Y hoy Dios, nuevamente te digo, te está llamando a que tú le pidas perdón primeramente a Dios por todas esas personas que he traicionado. Esos hombres que han tenido parejas y han tenido varias a la vez, eso no es de Dios. Eso es un hombre o una mujer infiel, desleal. Y te digo hoy, esa deslealtad sigue grabada en tu corazón porque no te has arrepentido. Por eso nunca, jamás en la vida vas a tener nada estable. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que tú estás prosperando, Satanás te va a tocar la puerta y te va a decir: yo conozco tu corazón, tú siempre has sido desleal, y por esa puerta el diablo está preparando para derribarte. Se llama la puerta de la deslealtad, porque jamás en tu vida le has sido fiel a nadie. Has tenido pareja y le has engañado, le has traicionado, y eso está guardado en tu corazón. Y hoy el Señor te dice: necesitas que yo ponga en ti un corazón leal, un corazón fiel, para que tu vida avance, para que tu vida crezca. Mi voluntad es que tú seas prosperado, pero para ser prosperado necesitas aprender a ser fiel, a ser leal y a permanecer en los lugares y en las relaciones que yo te pongo. Una persona desleal siempre se va a vender al mejor postor. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que ese otro postor luego te va a dejar tirado. O tú le volverás a dejar tirado, porque el diablo te pondrá otro en bandeja. ¿Y sabe qué es lo que hace el enemigo? Ir engañando a la gente. Mira, ahora tienes esta mejor opción, ahora tienes esta mejor opción, ahora tienes esta mejor opción, porque él sabe que tu corazón es desleal. Pero una persona con un corazón fiel, aunque venga la prueba, dice: no, Dios me puso aquí, yo voy a permanecer fiel. Yo voy a permanecer fiel a lo que Dios me ha llamado, a lo que Dios me ha puesto, y voy a permanecer fiel. Y en gratitud a esta persona que ha estado conmigo, en gratitud a aquellos que no se olvidaron de mí cuando yo estuve mal. Hermano, estamos hablando de cosas grandes, de cosas que tienen principios eternos. Y cuando alguien se comporta desleal con alguien que le ha ayudado y se ha portado bien con el corazón, eso viene sobre ti tarde o temprano. Por eso hoy Dios nos está llamando y te está llamando, iglesia, a arrepentimiento. Porque todas esas deslealtades que tú has cometido con tanta gente, tarde o temprano vendrán sobre ti si no te arrepientes y decides empezar a ser una persona leal. No se pueden servir a dos señores. La gente siempre intenta: yo hago la oración de fe, nazco de nuevo, recibo a Cristo, pero tu estructura está allí. Esa estructura tiene que ser derribada para que Dios pueda construir lo nuevo, y en lo nuevo está la palabra amor y lealtad. Si nosotros tuviéramos que definir la palabra amor, tendríamos que usar dos palabras inevitablemente, y tiene que ver con entrega y sacrificio. Siempre que yo hable de amor, de lealtad, de fidelidad, tendré que incluir la entrega,
el compromiso y el sacrificio, porque de tal manera dio Dios al mundo, porque el amor es entrega. Las personas que son mezquinas, que todo para mí, que todo usted tacañando un problema para darle a otros lo peor, pero para usted lo mejor. Vea, todo eso Dios lo quiere quitar, porque eso para el reino de Dios no sirve. Para el reino de Dios, el que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. Pero los tacaños y mezquinos. Entonces Dios hoy nos está hablando que Él quiere bendecirnos, Él quiere construir nuestra vida, Él quiere que seamos prosperados, que nos vaya bien, pero Dios nos está dando el camino para permanecer y obtener todo lo que tiene para nosotros, y se llama: aprende a ser una persona leal. Deja de estar vendiéndote al mejor postor. Renuncia a todo corazón de ramera, porque eso va a venir a tocar tu puerta el enemigo. Va a venir a tocarte y te va a decir: aquí tienes esta opción, esta es mejor, con esta te entiendes más, con este te llevas mejor, mira, cambia de trabajo, vete aquí, vete allá. El enemigo engaña a la gente que esté cambiando de pareja, que esté cambiando de trabajo, que esté cambiando de ciudad. No, ahora está bien Canadá, ahora está bien Chile, ahora está bien yo no sé qué, ahora está bien Suiza, ahora está bien España, y van cambiando. Vea, todas esas son estructuras y son artimañas del enemigo para mantener a la gente en un círculo vicioso de esclavitud, donde su vida en verdad no avanza. Usted obtiene como para vivir, para sostenerse, pero la bendición de Dios solo la obtenemos cuando aprendemos a ser leales, fieles primeramente a Dios, pero también a las personas que Dios pone en nuestro camino. Aprendamos a ser personas leales, que tengamos compromiso inquebrantable, que no es que a la primera oferta me voy detrás del otro porque el otro me conviene más. No, usted tiene que aprender a ser leal a Dios y a la persona que Dios le diga. Tienes que ser leal a esa persona, párese firme y da igual las ofertas que le hagan. Yo de aquí no me muevo. Ay, entonces ¿cómo hago? Pues venga, le digo una, que usted ya tiene que empezar a ser leal a su esposo y a su esposa. No hay cambio de esposo, no hay cambio de esposa. No, es que ya no me gusta. No, sea leal. Mantenga su compromiso inquebrantable. Hable con ella, hable con él, traten de organizar las cosas, pero Dios no le va a cambiar de pareja, porque Dios no es así. En el reino de Dios todo tiene un sistema de permanencia, de constancia, de perseverancia. En el reino de Dios no es que Dios dice hoy una cosa, mañana otra. No, cambie ahora, cambie mañana, ahora aquí. Ahora Dios me dio una palabra que me quede en esta iglesia. No, ay, Dios me dijo, pastora, que usted es una bendición, pero llega otro pastor y te quieres ir con él. Entonces, ¿dónde está la bendición? No, no, yo nunca he estado en una iglesia como esa. La demora es que te hablen de otra, que te digan lo que tú quieres escuchar y sales corriendo para allá. Usted no es fiel, usted no es leal. Y con personas que no tengan principios de lealtad, de fidelidad, no se puede construir nada. Escúcheme bien. No se puede construir nada, porque a la primera prueba, al primer ofrecimiento, usted deja tirado al que sea por ir detrás de sus sueños, de sus anhelos y de sus deseos. Pero una persona leal es una persona con la cual se puede trabajar, porque tiene una fe inquebrantable, porque ha aprendido a ser fiel a Dios, y esa fidelidad a Dios le va a llevar a alcanzar todas las cosas que Dios tiene preparado para él. ¿Sabe por qué? Porque Dios, después de nosotros ser fieles a Él nos enseña a ser fieles a las personas. Y es que no es que me voy con la que más me guste o el que más me convenga. No, Señor. Permanezco donde Dios me ha puesto y trato de resolver los conflictos que se presenten en ese lugar, sea mi trabajo. No, yo le oro a Dios por un trabajo y usted llega allá a criticar al jefe, a criticar a todos. No, aprende a ser fiel. Señor, tú fuiste el que me trajiste aquí. Dime de qué manera puede ser de bendición para este señor, para esta señora. Ayúdame a hacer las cosas como tú quieres. Pero usted llega a un lugar, usted quiere llegar a imponer sus normas, su estilo de vida, sus cosas. Y después dice que Dios se lo dio. O sea, una fe rara. O sea, por un lado Dios se lo dio, pero por otro lado Dios no se lo dio. O sea, sí, Dios me lo dio, pero yo luego empiezo a montar mis normas. No. Si Dios se lo dio, es para que tú seas de bendición, pero para ser de bendición necesitas ser leal y fiel.
y adaptarte tú a lo que está en ese trabajo, adaptarte tú y tratar de llegar a un consenso con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. No, es que esta familia que yo tengo, usted tiene la familia que usted ha formado, porque usted quiere exigirle a todo mundo, pero no se exige a sí mismo. Quiere poner cargas sobre los otros que usted no lleva, fariseo, porque eso hacían los fariseos. Por eso Jesús les dijo, escribas y fariseos hipócritas, porque ponen cargas sobre los otros que ustedes ni con un dedo son capaces de llevar. Es que a mí me molesta que griten, ¿y usted no grita? ¿Por qué no deja gritar usted primero? Hermano, es que con Dios todo es luz y verdad. Por eso Jesús dijo que cuando Él vendría iba a haber divisiones. ¿Sabes por qué? Porque esta verdad no todo el mundo la resiste. La gente quiere que le prediquen un evangelio donde le dicen que Dios lo va a bendecir con toda su maldad, con toda su infidelidad, con toda su mentira, con toda su autocomiseración, porque usted nunca hace nada malo. Usted es el bueno o la buena y todo el mundo se mete con usted. No, abra los ojos. Que si usted se pone a ser honesto, usted jamás ha sido leal a nadie. Si nos ponemos a mirarnos a nosotros mismos y decir, mira, con qué persona yo he aguantado, he estado ahí con él, con ella, mostrándole mi amor, mi respeto, mi cuidado, haga la lista. Haga la lista de cuántas personas usted le ha sido fiel y haga la lista de cuántas personas usted le ha sido infiel y desleal. Y le aseguro que la balanza tira para el otro lado, porque estos principios solo los aprendemos en el reino de Dios. Nehemías, usted sabe que fue el copero del rey que Dios utilizó para ir a reconstruir los muros y el templo de Jerusalén después del cautiverio babilonio, cuando el rey Ciro de Persia los liberta a ellos. Toda restauración lleva un proceso. Y Nehemías pues se fue un tiempo, porque el copero, el rey le dio un tiempo para hacer eso y volvió y luego le pidió regresar. Y encontró un poco de desorden. Usted puede leer el contexto de Nehemías 13. Y él dice, pero es que yo no me puedo quedar aquí, dice Nehemías, porque mi trabajo es ser el copero del rey. El copero me ha dado un tiempo para yo organizar, pero yo tengo que volver a mi trabajo. Y Nehemías tiene que organizar nuevamente para que la casa del Señor funcione bien, que los diezmos, que todo eso se haga de la manera correcta. Y mira lo que Nehemías dice en Nehemías 13:13. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, por leales, y ellos tenían que repartir a sus hermanos, a quienes escoge Dios para ser mayordomos, para administrar, a quienes Dios nos llama a que le deleguemos autoridad, a aquellos que son hallados fieles. Pero no decir, sí, acepto una autoridad, pero luego empiezo a enseñar lo que me da la gana bajo cuerda. Eso no es ser fiel. Iglesia, y Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Pero para ver la bendición de Dios, como Dios quiere, nosotros debemos decidir ser fieles de corazón. Primeramente a Dios. Señor, que yo no vaya en pos de otros dioses, que yo no me venda por un plato de lenteja. Señor, que yo no venda tus mandamientos y tus principios por un trabajo, por una mujer, por un hombre. Señor, que yo no deje congregarme por un trabajito que me van a pagar unas horas el domingo. No, yo creo que tú eres capaz de proveerme para que yo me congregue el domingo. Todo eso se llama fidelidad a Dios.